Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Mi Señor bendito, estamos aquí delante de ti, pidiendo como cada martes que tú nos hables. Nuestros corazones están listos y, Señor, te suplico que esta palabra venga a enseñarnos y la pongamos en práctica. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, mujer de mansedumbre. Vamos a ver hoy el Salmo. Ay, ¿qué número dice ahí? Ya me lo perdí aquí. El Salmo 32, Salmo 32, mujer de mansedumbre. Les voy a contar una anécdota familiar. Estaban chiquitos mis hijos, tenía 2 años más o menos de Lee, todavía era un bebito, ¿no? No hablaba todavía ni nada, pero era traviesito, mijito. Y teníamos unas tortuguitas chiquitas, 2 tortuguitas en su tortugario, y les tocó baño a las tortuguitas. Entonces mi esposo las sacó, las lavó, toda la cosa, las puso por ahí, y ya luego viene y las busca para ponerlas en su tortugario, y nada más está una tortuguita. ¿Dónde está la otra tortuguita? Y busca, y le pregunta a Elisito, que está volteado: ¿viste la tortuga? Y se voltea Eli con el cachetote todo así. ¿Viste la tortuga? ¿Dónde estaba la tortuga, hermanas? Aquí. Y era evidente que estaba aquí porque estaba así, cachetón el muchacho, ¿no? O sea, dice no, pero aquí se le nota. O sea, no lo niegues. No lo niegues. Hermanas, ¿cuántas veces no somos como Elí? Que yo no fui, yo no soy así, no son los demás, es que él es así, es que me dijeron, es que no comprenden, es que todos están en mi contra. Y no reconocemos nuestros pecados. Mujer de mansedumbre es una mujer que reconoce delante de Dios su necesidad de crecimiento, que confiesa sus errores, sus pecados delante de Dios y que además aprende para no volverlos a cometer. Digo, ya les dije la introducción de este tema. Si quieren, hermanas, se pueden ir al Sanborns o al Gato Macho, porque está fuerte, ¿ok? Muchas veces así actuamos, ¿no? Las personas frente a nuestros errores y pecados. Incluso cuando nos agarran con las manos en la masa, negamos el error, nos justificamos. Ay, siempre estamos tratando de ver cómo caer bien paradas, ¿no? Así somos todos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro pecado. Lo ocultamos, lo negamos, lo justificamos, lo disimulamos, lo minimizamos, echamos la culpa a otros, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted alguna un etcétera hay que agregarle? Somos pero buenas para eso, ¿no? Son mecanismos de defensa, les llaman los psicólogos, ¿no? Que más que mecanismos de defensa, pues son mecanismos que nos hacemos daño nosotras mismas, porque si no reconocemos el error, pues no vamos a avanzar. Pero son mecanismos de defensa. Y con estos mecanismos solamente vamos a estar esclavas del pecado. Y vamos a vivir con el corazón cargado de culpas, porque no nos atrevemos a sacarlas, a confesarlas. Aquí les tengo unas preguntitas, hermanas. A ver, acá están en la pantalla, creo. ¿Cuántos errores? Y le vamos a poner pecados, o sea, la palabra que es, del pasado hemos, o voy a ponerle en personal, primera persona, he acumulado en mi almacén de culpas que me atormentan. ¿Cuántos traigo por ahí atormentándome? En lugar de trabajarlos, sacarlos, allá los traigo, ¿no? Y toda la vida
Me estoy atormentando porque me siento culpable por esas cosas que he hecho mal. ¿Cuántos errores, pecados del pasado y del presente no somos capaces de reconocer? Hay algunos que son mis culpas y los traigo ahí y me sé mala y que la regué y que hice una tontería. Ahí la tengo y no la saco, ahí la traigo. Pero hay otros que no soy capaz de reconocer, que son mis pecados y mis errores y soy una necia. ¿Cuántos errores, pecados, no estamos dispuestas a soltar? Lo reconozco, sé que está mal, pero así quiero seguir. ¿Y cuántos errores y pecados cometemos una y otra vez? Digo, no, ya no, y voy otra vez, ¿verdad? Y otra vez, como dice aquel himno, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Sí, bueno, hermanas preciosas, hoy vamos a leer este Salmo 32, lo vamos a desmenuzar. No vino mi Grace, que le gusta desmenuzar la pechuga, dice. Vamos a desmenuzar este Salmo, que es un canto de liberación. Es un himno de acción de gracias por el perdón ya recibido, pero también es un mapa hacia la sanidad del alma. En este Salmo David no solo va a reconocer su pecado, es uno de los llamados penitentes. Hay 7 salmos a los que se les llama penitenciales. Ay, ya no me acuerdo cómo es la penitenciarios, no, penitenciales, penitentes, penitenciales. Ajá, uno de los 7 salmos, pero este en particular es un salmo que da gracias a Dios por el perdón de los pecados. David no solo reconoce su pecado en este salmo, sino que celebra la libertad y la transformación que viene cuando recibimos el perdón de Dios. Por eso es una enseñanza preciosa este salmo. Entonces hoy vamos a hablar de cómo el perdón de Dios nos restaura, cómo nos libera de la culpa que nos paraliza y además cómo nos hace sabias para no repetir los mismos errores. El perdón de Dios tiene estos efectos en nuestra vida. Vamos a ver esos 3 efectos que tiene el perdón de Dios en nuestra vida. Entonces vámonos ya de lleno. Número 1, recibo el perdón de Dios que me libera. Me libera. Dice Salmo 32, 1 al 2. Vamos a leerlo todas juntas. Bienaventurada aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya anotaron mi licencia que me doy, ¿verdad? De ponerle mujer en lugar de varón, pero se vale, ¿verdad? Ya me dieron permiso en no sé en dónde, pero mi esposo me dio permiso, ¿ok? De cambiarle allí. Ven cómo empezamos con una palabra hermosa, ¿no? Igual que el Salmo 1 que empezó con la palabra bienaventurada. En el Salmo 1 hablaba de la mujer que escudriña la palabra, que ama la palabra y que no anda en consejo de malos, sino que elige la palabra de Dios. Es una bienaventuranza. Este Salmo también podríamos decir es una bienaventuranza. Que ya quedamos la palabra bienaventurado. ¿Qué quiere bienaventurada? ¿Qué significa, mis hermanas? Dichosa, feliz, gozosa, plena, satisfecha. Es muy bendecida, bienaventurada. Ok, bienaventurada. ¿De qué bienaventuranza estamos hablando en este Salmo 32? ¿Qué condición hay para que podamos recibir la bienaventuranza del Salmo 32? ¿Qué mujeres reciben el regalo de esta bienaventuranza? Bueno, para responder vamos a comenzar de atrás para adelante. Mira, ponme otra vez el versículo, hija. Perdón, ahí está. De estos 2 versículos vamos a comenzar de atrás para adelante. ¿Qué es lo último que dice? En cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño es la clase de mujer que va a recibir esta bienaventuranza. ¿Qué significa eso de en cuyo espíritu no hay engaño? Bueno, lo tengo acá escrito en la pantalla y también en sus hojitas con varios enunciados que nos lo van a explicar. Bienaventurada la mujer que se atreve a reconocer sus pecados delante de Dios. No hay engaño porque reconoce sus pecados delante de Dios.
Bienaventurada la mujer transparente delante de Dios, o bienaventurada la mujer que no es hipócrita. También eso es que no hay engaño, ¿verdad? Que no es hipócrita, ni con Dios, ni con los demás, ¿verdad? Ahí aparentando. Soy Santa Yani, qué barbaridad, canonícenme, por favor, porque soy muy buena persona. Es mujer en la que hay engaño, una persona así, ¿verdad? Ok, bienaventurada la mujer que se quita la máscara. También del otro himno de Chicocheo, de Rigo Tobar, como era, quítate la máscara. Ay, perdón por los himnos que estoy poniendo esta mañana. Bienaventurada la mujer que tiene humildad y mansedumbre. También esto significa que no hay engaño en ella porque tiene humildad para reconocer sus errores y mansedumbre para dejarse perfeccionar. Bienaventurada la mujer que no se cree perfecta. Esa es la mujer en la que no hay engaño. No se cree perfecta y no se maneja con esa bandera, con todas las relaciones interpersonales que tiene. Soy perfecta y háganse a un lado todos los demás, ¿verdad? Todos los demás están equivocados. Como dijo un día, no sé quién dijo, todos son unos tontos menos yo, ¿verdad? Bueno, esta es la mujer en la que no hay engaño. Pues ¿a quién tratamos de engañar si nosotras andamos manejando esas banderas, no? ¿A quién tratamos de engañar? A Dios nadie lo puede engañar. Bueno, entonces empezamos por contestarnos esta pregunta. ¿Quién es la mujer bienaventurada? Es la mujer en la que no hay engaño. Y ahora nos dice después, bueno, más bien adelante de eso, ¿qué es lo que hace esta mujer? ¿Qué es lo que recibe como regalo? ¿Cuál es su bienaventuranza? Esta mujer que es capaz de quitarse la máscara delante de Dios. Dice, bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el regalo que recibe esta mujer. Jehová no la culpa de iniquidad. Bienaventurada aquella cuya transgresión ha sido perdonada. Ese es el regalo. Su transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Este es el regalo del perdón de Dios. Esto es algo demasiado grande, mis amadas, que espero alcancemos en esta plática como a dimensionar un poquito, por lo menos, de la grandeza del perdón de Dios para nuestra vida. Que declare Dios totalmente saldada la deuda que tenemos con Él. Sea cual sea nuestra gran deuda, la bienaventuranza es que diga Dios, no me debe nada, porque en mí no hay engaño y soy capaz de reconocer delante de Dios. Todas somos pecadoras, lo reconozcamos o no, pero no todas recibiremos esta bienaventuranza. Todas somos pecadoras, todos los seres humanos, dice Romanos, ¿verdad? Hemos pecado, hemos transgredido el plan perfecto de Dios. Hemos andado fuera del camino que Él trazó para nuestra felicidad y nos hemos descarriado también, como dice Isaías, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Lo reconozcamos o no, pero nuestro Dios lleno de gracia provee un camino de regreso para todos los seres humanos. Una oportunidad para que volvamos al plan original, para que nos reseteemos en Él y volvamos a hacer aquello para lo que Él nos creó. Porque pecado es hacer aquello para lo que Dios no nos creó. Y entonces el camino de regreso que Dios nos da para que volvamos al plan original. Y este no es otro, sino que reconozcamos nuestro pecado. El camino es reconoce tu pecado. Ese es el camino. Que lo confesemos, que lo aceptemos. Y entonces nuestra gran deuda queda saldada. Somos declaradas inocentes por Dios, liberadas de las cadenas de la culpa. Es tremendo el concepto del perdón de Dios. Como mujeres, muchas veces, hermanas mías, andamos cargando allí culpas silenciosas, ¿no es cierto? Bueno, algunas más que otras tendemos como a sentirnos culpables de todo. No sé, se fue la luz y ay, me siento culpable porque no arreglé algo antes y preví que todo estuviera listo y ahora ya se fue la luz y ahora ya no pudimos hacer las cosas y me siento muy mal, me ando condenando acá. ¿Por qué? Pero así somos algunas, ¿verdad? Algunas culpas, por supuesto, sí son correctas, pero nos sentimos culpables acá, silenciosamente, por decisiones pasadas. A ver, vamos a hacerle así, pasando lista.
como jugar lotería. ¿Quién se siente culpable por decisiones pasadas, mis hermanas? Ok, las que somos mamás, ¿quién se siente culpable de no haber sido la mamá perfecta? Errores de crianza. Sí, yo quisiera repetirlo todo, que me dieran chance de volver a empezar con mis hijitos. Y empezaría, según yo, diferente, pero volvería a cometer errores, ¿verdad? Bueno, ¿quién se siente culpable por algún problema interpersonal? Relaciones en las que la hemos regado. Le dije lo que no debía, hice lo que no debía, lo lastimé, la lastimé. Levanten la mano. Como digo en mi clase de membresía, pura bola de pecadores me mandan cada trimestre. Pura bola de pecadores, pues sí, así somos, ¿verdad? Pero acumulamos culpas, hermanas. Es triste, ¿verdad? La carga se va haciendo cada vez más pesada. ¿Y cómo desandar todo ese camino mal andado? Pues yo no puedo regresar el tiempo y ser la mamá perfecta. No se puede, eso es imposible. Pero nuestro buen Dios nos regala algo, nos da una bienaventuranza, nos regala la oportunidad de desatarnos de aquella carga y recomenzar en un nuevo estado de vida. O sea, resetearnos para ahora tratar de hacer las cosas mejor y deshacerme de esa culpa. ¿Saben cómo yo lo de los errores de la crianza me la he soltado en el Señor? Bueno, la he confesado y le he pedido perdón a mi Señor, pero a la vez sé que las consecuencias de mi pecado, pues ahí están tal vez, ¿no? Pero ¿saben cómo me sano? Yo pienso en los errores de crianza que cometieron mi papá y mi mamá, y pues yo aquí estoy de todos modos, ¿verdad? Porque a cada uno nos corresponde nuestra decisión, porque nadie hemos tenido papás perfectos, ni somos papás perfectos, nadie. Eso es como que nos calma un poco, ¿no? Porque entonces cada ser humano, a pesar de todo lo que no le dieron, a pesar de todo eso, cada ser humano decidirá lo que es, ¿verdad? Y yo estoy aquí sirviendo al Señor, tratando de vivir para la gloria de Dios, a pesar de que, pues no, de mi mami no quiero decir, pero mi papá, por ejemplo, pues cero papá, ¿verdad? No estuvo presente. Entonces eso me calma, porque digo, bueno, yo por lo menos estuve presente en la vida de mis hijos, no fui tan perfecta. Y es encontrar en el Señor la manera de resetearnos, hermanas, y poder ir hacia adelante en las nuevas oportunidades que Él nos da. Pero tenemos que soltar esas culpas. ¿Dónde me quedé? Un nuevo estado de vida. También como mujeres, ahí les va otro caso, porque estamos acá viendo nuestras culpas que traemos cargando porque las reconocemos y nos torturamos con ellas, ¿no? Pero ahí les va otra. Muchas mujeres, o muchas veces, somos ciegas ante nuestros errores y pecados. Simplemente nos cuesta mucho trabajo aceptar que nos hemos equivocado o que aceptar que yo no tengo la razón. ¿Sí conocen de esas? No vinieron hoy, ¿verdad? Como decía David, fíjense, David oraba en el Salmo 51, hablando de salmos también, y pedía al Señor que le librara de los pecados que le eran, ¿qué? Ocultos. Porque somos ciegas de pronto a nuestros propios defectos, a nuestros errores. Hay una manía por ahí, un orgullo humano, y qué fuerte, que todos los demás lo ven menos tú. Y que tú entonces le echas la culpa a los demás, todos, es delirio de persecución, ¿verdad? Todos me persiguen, y no ser capaz de reconocer mis propios errores. Mientras no tengamos la mansedumbre, que es el tema de hoy, para humillarnos delante de Dios, aceptando nuestros errores, estamos condenadas a vivir en nuestra propia cárcel de egoísmo y a repetir las mismas manías, los mismos errores, porque no reconozco, está mal, ya ni párale, eso está mal. Entonces hay de surtido rico, ¿no? Los que me cargan acá en mi espalda, los que no reconozco.
Y así no puedo ser bienaventurada. Sí, lo contrario de la palabra bienaventurada, ¿qué es, hermanas? Infeliz. No es grosería lo que voy a decir, desgraciado. ¿Ok? Infeliz, falta de plenitud en su vida. Y eso es precisamente el estado de vida de una mujer que no entrega sus culpas a los pies de la cruz de Cristo. Sea la que sea, pecados ocultos, culpas que traigo por ahí, es una vida de tormento. ¿Quién es la mujer que tiene la bendición de ser perdonada, como dice este salmo, cubierto su pecado y a la que Dios no culpa de iniquidad? A ver, repítanme esa respuesta. La mujer que abre su corazón a Dios, confesando su error, su imperfección y su pecado. La mujer que suelta sus culpas delante de Dios. Ahí está, mis hermanas. El primer paso hacia la libertad es la confesión de nuestros pecados. Y vean esto, la confesión no implica solamente reconocer el pecado. Decir, sí, está bien, yo lo hice, ya, ok, acepto. O hice esto mal, Señor, hice esto mal y esto mal y esto mal al final del día, ¿no? Como querido diario, al final, hoy la regué en esto, hice esto. No puede ser algo frío, hermanas. El arrepentimiento es algo que lleva también un aborrecimiento a eso que hice. Es que lo reconozco como algo repulsivo. Me molesta demasiado haber hecho eso. Quisiera no haberlo hecho con todo mi corazón. Vean, entonces implica no solamente reconocer el pecado real, sino aborrecerlo, considerarlo repulsivo. Esa es la mujer que encuentra la bienaventuranza. Porque dice, en cuyo corazón no hay engaño. Y hay engaño en un corazón que admite con su mente su pecado, pero no siente repulsión en su corazón por esos pecados. Hay engaño, tal vez lo confiesa, pero lo está confesando con engaño. Quizá por eso es tan difícil soltar algunos pecados, mis amadas, porque aunque sé que es pecado, no lo aborrezco, me encanta. Porque realmente no lo rechazamos y por eso no lo podemos soltar. Como nuestros pecados de nuestro carácter y personalidad, que dices, así soy y se aguantan, ¿no? Lo reconozco, pero se aguantan. No estoy dispuesta a reconocer, eso está mal, ya. Pecados de nuestra personalidad, o como el ser intolerantes o supercríticas con otras personas. Sí les vemos los errores a todos los demás, menos a nosotras. Eso es un pecado que a veces no queremos soltar porque es una manía. Me gusta, no reconozco que está mal, no lo repelo, no lo rechazo. O como el ser chismosas, como ser irresponsables con el cuidado de la familia, como ser elitistas, como ser groseras con algunas personas, como ser egoístas, como ser envidiosas, como ser materialistas, como ser incumplidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pecados que sé que está mal, pero así me quedo, no lo rechazo. Admitir el pecado sin sentir una verdadera pena y rechazo es engaño. Confesar es admitir el pecado y sentir verdadero dolor y vergüenza por ello. La condición para que esta bienaventuranza se cumpla es la sincera y contrita confesión de nuestros pecados. La palabra contrita habla de que me da tristeza mi pecado, no lo quiero en mi vida. Esa es la verdadera confesión, hermanas, y es el camino a la libertad. Y es entonces encontrar que soy bienaventurada, porque cuando camino esto, vamos a decir, cumplo esta condición, Dios no me culpa de iniquidad, es borrado mi pecado y cubierto mi pecado. Su transgresión ha sido perdonada, dice el Señor, ¿verdad? En este verso. Su transgresión ha sido perdonada. No es culpable de iniquidad. Esto no significa que Dios, cuando vas y le confiesas, dice, ok, ya, me hago de la vista gorda, ¿no? Eso que hiciste ya se queda así nomás, como que perdona así nada más. Ustedes saben lo que significa. Significa que ese pecado que yo cometí, que estoy confesando, ya tuvo un pago, porque no se quedó sin pago mi pecado. ¿Quién lo pagó? Jesús. Eso es lo que hace mi confesión,
que el sacrificio de Cristo se aplica a ese pecado que yo cometí y queda saldado, sí, la deuda saldada, pero no nomás así porque dicen, ya no me debe nada, no. Se adjudica el sacrificio de Cristo. Fue cubierto ya por la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesús en la cruz. Nosotras no podemos cubrir nuestro pecado, pero Dios sí puede cubrirlo con la sangre de Jesucristo. El perdón de Dios es completo y no depende de cuánto podamos hacer para ganarlo, sino de su gracia y misericordia. Es un regalo de Dios. Y Dios nos da ese gran regalo cuando nosotras reconocemos nuestra necesidad de perdón, porque eso es la confesión, ¿verdad? Necesito perdón, necesito tu perdón. Dios no solo perdona, sino que cubre el pecado. Se fijaron en el Salmo, como dice, y es cubierto su pecado. Y esta palabra encontré que tiene un significado bien hermoso en el hebreo. Dice que tiene una connotación de protección, como quien tapa una herida para que sane. Porque eso de cubierto a mí me sonaba como que lo tapa, ¿no? Ya nadie lo ve, ya se esconde el pecado. No, pero esa palabra cubierto habla de una herida que el pecado ocasiona y que viene el Señor con su perdón y sana esa herida. Por eso me encanta tanto como en Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que Él fue herido por nosotros, por nuestro pecado, pero por su herida, nuestra herida es sanada. Por su herida, la herida que nos provoca el pecado es sanada en nuestro corazón. Por su llaga somos nosotras curadas. Esto es el perdón genuino, que es el único que puede dar Dios, ¿verdad? Porque ningún ser humano podemos dar un perdón del tamaño del perdón que Dios da. Es como un bálsamo emocional que restaura nuestra autoimagen. Ya no me siento cucaracha, gusano, pecadora, malvada, perdedora, equivocada y todas las cosas que me pueda yo decir porque aborrezco mi pecado. Cuando vengo al Señor, habiendo aborrecido mi pecado, Él me pone ese bálsamo que cura mi autoimagen y ahora me dice, eres perdonada. Recupera mi dignidad y nos reconcilia con nuestra identidad original. Nos hace felices y bienaventuradas. Sí logramos, hermanas, captar esta bendición tan grande que hace el perdón de Dios en nosotras. Por eso dice, bienaventurada la mujer cuyo, otra vez como dice el Salmo, acá lo tengo, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurada aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es demasiado grande la bendición del perdón de Dios. Dios no solo perdona, sino que cubre el pecado. El perdón genuino viene de Dios y nos hace felices y bienaventuradas. Cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, Dios nos regala su perdón y nos dice, no eres lo que hiciste, ni lo que te hicieron, eres una hija amada y perdonada de Dios. Es nuestra identidad restaurada. Después Pablo retoma en el Nuevo Testamento este mismo verso del Salmo 32 y lo leemos en Romanos 4, 7 al 8. Y vean cómo en el Salmo no ha venido Jesús todavía, ¿verdad? Pero después en Romanos ya vino Jesús y la misma verdad aplica perfectamente al perdón que nos da Dios a través de Jesucristo. Dice Romanos 4, 7 y 8, es casi igualito. Bienaventurada aquella cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurada la mujer a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Cuando leamos en Romanos, entonces, mis hermanas, recordemos, es una cita de los Salmos, pero que en Jesús se hizo efectiva. Entonces, recibo el perdón de Dios que me libera de mis pecados, de mis culpas, de mi identidad distorsionada por el pecado. Segundo, recibo el perdón de Dios que me restaura. Dice Salmo 32, 3 y 4, continúa diciendo David. Él dice, bienaventurado el que recibe el perdón de Dios y en cuyo corazón no hay engaño. Y luego habla de sí mismo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. No se los voy a pedir que se lo aprendan de memoria, hermanas. Está fuerte, ¿no? Y luego dice ahí una palabra, Selah. Ahorita vamos a explicar esta palabra, Selah. Pero le puse a esta parte del capítulo, cuando el silencio nos enferma. Es nombre de telenovela, ¿no? Cuando el silencio nos enferma. Y es que dice David, mientras callé, él reconoce que el silencio lo enfermó. Él dice que hasta se envejeció, que le vinieron dolores, que lloraba todo el día y toda la noche, que sentía como que Dios estaba enojado con él, que vivía como en un desierto. ¡Qué horrible estado! Pero quiera Dios que de verdad cuando pecamos, hermanas, así nos sintamos. Y vayamos y confesemos y nos liberemos, ¿verdad? Pero hay quien peca y no siente nada de esto. Pero sentir esta señal de que hay algo mal es correcto. Esta es una poética descripción de un estado físico y emocional, las dos cosas, físico y emocional, típico del estrés por cargar con culpas o por negar los pecados. Estuvimos en la serie pasada hablando de esto. Mari Saldívar ahondó bastante, ¿verdad?, como psicóloga, en los efectos que tiene sobre nosotras la culpa. Pero también estos efectos se pueden presentar en una persona que niega los pecados. Y esta descripción, como dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó tu mano, todo lo que dice es de librito, de manual de psicología básico, o de manual básico también de medicina, donde se nos enseñan los efectos del pecado, cómo carcomen el alma y el cuerpo. La culpa escondida tiene un precio y hasta se va a notar. Mis hermanas, si somos vanidosas, por favor, no guardemos culpas porque nos hacemos más feas, nos arrugamos, nos salen más canas, se nos reseca la piel. ¿Quiere verse guapa? Confiese delante del Señor. A ver, cuando me dicen consejos de belleza, ahí le va un consejo de belleza, ¿verdad? Vivamos en paz con el Señor. Es de librito. Y nota, puse aquí una nota que no la tienen ustedes, pero escuchen esto. Estos dos versículos muestran la lucha interna que sufre cualquier ser humano que ha pecado, sea creyente o no. Vamos a decir que debería sufrir cualquier ser humano que ha pecado, sea creyente o no. Pero aquí es claro el caso de David, que él era un creyente en Dios, que tenía comunión con Dios, pero por su pecado se había roto esa comunión. Entonces él se siente así de terrible. Y la nota es porque el no creyente a menudo es insensible a su condición perdida y no siente tanto esa falta de la comunión con Dios. Y no siente esa agonía tal vez porque ha pecado. Bueno, pero David sí, él sí lo siente. Y espero que nosotras también tengamos ese dolor cuando pecamos. Un hermano muy querido nos decía, yo le pido a Dios que cada vez me duela más pecar, para pecar menos. ¿Cómo ven? Qué fuerte expresión, ¿verdad? Que cada vez sienta más el dolor por mi pecado. David expresa en este salmo, vean cómo empieza diciendo bienaventurado, súper feliz, ¿no? Porque he sido perdonado por el Señor, y se acuerda cómo se sentía antes de ser perdonado, mientras callé. Expresa su estado anterior a su confesión, y entonces una vez que expresa ese estado, se acuerda cómo estaba, dice Selah. ¿Qué es Selah? Ahí lo tengo en la pantalla. Selah significa pausa reflexiva, un momento para reflexionar sobre lo que se acaba de decir. Hace una pausa, y yo creo que está tal vez recordando la sensación en su estómago, en su piel, el dolor de cabeza, el estrés acá. Se detiene a pensar qué mal estaba yo antes de confesar a mi Dios. Es el Selah, un como detente y piensa en esto. Aparece Selah en los salmos, ustedes lo van a encontrar frecuentemente, y en este salmo se encuentra varias veces. Es como aparece después de frases muy significativas.
lo que significa que no debemos leerlas así nada más rápidamente, sino que hay que detenernos y reflexionar con cuidado eso que acabamos de leer. También puede querer decir, esto es importante, reflexiónalo, afírmalo, recíbelo, Selah. Pero también, además de una pausa reflexiva, los músicos lo usaban, porque esto es un canto, ¿verdad? Los salmos de David son cantos, y entonces para un músico significa también una indicación de que ahí hay que hacer un cambio, tal vez en la música, subir la intensidad de la música o hacer un interludio musical. Es como un respiro en la música para meditar en lo que ya se dijo. Qué interesante que David lo hace aquí para recordar, porque si bien debemos de soltar nuestros pecados, hermanas, no debemos dejar de acordarnos de los efectos que ha tenido en nosotros el pecado. ¿Y esto por qué? Pues para darle gracias a Dios por haberme liberado, pero también para no volver por ahí, ¿verdad? Si ya sabes cómo es de horrible, ya no vayas por ahí. Bueno, el caso es que este Selah es una pausa que David hace reflexionando en la transformación diametral que hizo en él Dios a partir de su confesión. Dios desea liberarnos, mis amadas hermanitas. Dios desea darnos su perdón, desea sanarnos. Si estamos en un estado como el de David, Él desea darnos una vida superior y tiene la receta perfecta. ¿Cuál es, hermanas? La confesión. Dios desea que confesemos para decir, ay, pecadores. No, no es para castigarnos, sino para sanarnos. Dice primera de Juan 1:9, leámoslo todas juntas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Cuando traemos esa culpa porque no hemos confesado nuestros pecados, se le va a llamar culpa crónica y va a provocar en nosotras todo tipo de enfermedades, ansiedad, depresión, conductas autodestructivas. Ven cómo hay cada cosa que hacen los seres humanos para hacerse daño, y es por eso, porque se sienten, aunque no lo reconozcan, se sienten inmerecedores de la felicidad, de la vida, y se autodestruyen. Conductas autodestructivas. Hay estudios que muestran que guardarse el dolor y la culpa lleva a somatizar. ¿Qué es somatizar? Es algo emocional, pero que se manifiesta en el cuerpo, como dolores en cualquier parte del cuerpo, especialmente cuello, espalda, cabeza, insomnio, irritabilidad y enfermedades diversas. Ya la lista es diversa, ¿no? Como la psoriasis, estas eczemas en la piel y todo. Dicen algunos que esto significa que la piel está llorando, que la persona está llorando por la piel, que significa que todas sus emociones le salen a través de esta enfermedad. Gastritis, colitis, ataques cardíacos, migrañas. A ver, dígame cada una la suya. Yo cuando estoy muy estresada, aquí, ¿verdad? Me empieza a doler el cuello y los hombros. Bueno, pero asimismo se demuestra por estudios médicos que el acto de expresar lo que sentimos, o sea, de la confesión, de ir delante de Dios a descargar lo que sentimos, ayuda a procesar el trauma, reduce el estrés y nos mejora la salud. Así que, pues ahora sí que como dicen por ahí los carismáticos, algún pecado traes atorado, pues sácalo, ¿verdad? Sácalo y encontremos ese camino de sanidad en el Señor. ¿Qué estás callando que necesitas entregar a Dios? Ahí está una preguntita, no le puse rayitas, creo que no la tienen ustedes, porque al final verán cómo les voy a tupir duro, pero aquí nomás piensa, ¿qué estás callando que necesitas entregar a Dios? Atrevámonos a confesar a Dios
La oración es nuestro oasis, a donde podemos acudir con plena confianza de que somos escuchadas y de que nuestro Dios lleno de amor y misericordia nos escucha, nos abraza y recibe nuestra confesión con gozo, pues su deseo es regalarnos su perdón. Por eso el Señor nos permite comunicarnos con Él a través de la oración. Él nos escucha. Y como dice el venid y ved en la oración, le alabamos, reconocemos quién es Dios, le agradecemos, reconocemos lo que Dios ha hecho y siguientito, confesamos, que es reconocer lo que yo he hecho. Y es un buen método también para librarnos de los pecados que nos son ocultos, porque a veces andamos ahí como inconscientes, pero cuando nos ponemos de rodillas y empezamos a hablar con Dios, van a salir esas cosas. Y tú las vas a ver acá en vivo y a todo color. Señor, perdóname porque soy envidiosa con fulanita. No te habías dado cuenta. No te habías atrevido a reconocerlo, pero tienes ahí eso. Y vives con eso, vas, vienes todo el día como si nada. Pero cuando haces ese alto, ¡paz!, lo ves aquí. Y entonces lo reconoces. Y es encontrar el perdón de Dios y vamos a encontrar que también es el camino para poder abandonar esas conductas que no son agradables y que no nos bendicen. No siempre, pero tal vez, además de confesar delante de Dios, tal vez, digo no siempre, pero en ocasiones tal vez sea necesario, si estamos batallando con algún pecado o con alguna necedad, que busquemos a alguien más, a una persona de confianza, una amiga, una mentora, una consejera, en la cual desahogar lo que sentimos, contarle, tengo este problema. No está fácil, ¿verdad? Y por eso digo, no siempre, pero en ocasiones, para poder salir de ese círculo en el que estamos, será necesario acudir a alguna persona que nos dé consejería sobre esto. Hablar con una buena consejera puede ser parte del proceso para ser libres emocional y espiritualmente. Dice Salmo 32:5, después continúa David, ha dicho, qué mal estaba yo antes, ¿no? Cuando estaba callado, ¡wow!, me sentía de la patada. Pero luego dice el 5, ¡ay!, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y otra vez, Selah. Otra vez dice, pausa. Primero hizo pausa para acordarse lo súper mal que estaba y luego hace una pausa para decir, pero qué buena decisión tomé. Y es una decisión que tomó. Dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿De quién depende esto, mis hermanas? De mí. Es una decisión que yo tomo. Dios perdona. Es una declaración que merece otro momento de pausa, de reflexión y de gratitud. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tal vez ese silencio de David se debe a haberse vuelto a impresionar de cómo Dios perdonó su maldad. Dice, ¿cómo es posible que nada más porque lo confesé, Dios perdonó la maldad de mi pecado? ¿Cómo puede ser tan grande? Hace esa pausa, maravillándose del perdón de Dios. Eso nunca debería de dejar de maravillarnos. Como Dios ha perdonado tanta maldad. Cuánta gracia derrama Dios en nuestra vida, ¿no es cierto, mis hermanas? Cuánto nos perdona nuestro Dios y cuánto nos muestra su amor en la cruz, porque ahí está muriendo justamente por amor a nosotros, por causa de nuestros pecados. Mi esposo nos ha contado una historia que la voy a contar muy mal, como siempre cuento las historias, pero hay más o menos yo le voy a inventar, ¿sale? Era la iglesia de un predicador muy famoso, creo que era el hermano Spurgeon, y en esta iglesia asistía uno de los jueces más prestigiados allá de Londres, era miembro de esta congregación, y en una ocasión llegó a la iglesia una persona a la que él había juzgado por sus delitos, había estado preso en la cárcel y ahora estaba libre y estaba asistiendo a la iglesia cristiana. Y entonces lo reconoció el juez, el pastor también se dio cuenta de este
esta coincidencia, ¿no? El juez y el expresidiario, los dos creyentes ahí en la misma iglesia. Y entonces le dijo el juez al pastor, le dijo, cuánta gracia. Y le dijo el pastor, es cierto, cuánta gracia que este pecador ahora esté aquí redimido y perdonado por Dios. Y le dijo el juez, no, me refiero a mí. Cuánta gracia Dios me ha dado de perdonarme a mí y permitirme ser su hijo. Qué bonita actitud, ¿verdad? De él, no sentirse como que es mejor ni peor, sino que él mismo se maravilla del amor y el perdón de Dios sobre su vida. Que nunca deje de maravillarnos, hermanas. Cuánta gracia Dios ha derramado sobre mí. Yo lo digo en primera persona, ¿verdad? Cuánta gracia, cuánta gracia. Ahora sí que hagamos un selá, una pausa reflexiva y valoremos todo el amor y la gracia que Dios ha derramado. Vuelve a expresar su gratitud a Dios por el maravilloso recurso de la confesión, que es el camino de regreso siempre abierto para nosotros los pecadores. Da gracias a Dios por los brazos abiertos de Dios que siempre están esperando para sanar nuestras heridas. Les digo, cuánta gracia, ¿no? Que Dios nada más está esperando que yo llegue y confiese delante de Él. Y Él está esperando con sus brazos abiertos para sanar las heridas que mi pecado me ha provocado. Porque por supuesto que cuando llegamos a la confesión, hermanas, no llegamos sanas y salvas del pecado, ¿verdad? El pecado nos daña, nos hace de todo. Y ahí vamos, delante de Dios, como el hijo pródigo, apestoso, fracasado, y el Padre lo recibe. Por la salvación de Dios que nos libra de las más terribles consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuáles son las más terribles consecuencias de nuestro pecado, mis amadas? Estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios. Esas son las consecuencias más terribles de nuestro pecado. Y pudiéramos decir, en su última instancia, pues el infierno, ¿verdad? Pero no vamos a ir ahí porque el Señor nos ha perdonado. Nos libra de las más terribles consecuencias de nuestro pecado. El problema más grave que ocasiona el pecado es que rompe nuestra comunión con Dios. Y no hay nada más terrible que estar en enemistad con Dios. Eso es lo que los no creyentes no se dan cuenta, ¿verdad? Pero un creyente lo sufre muchísimo, rompe su comunión con Dios. Por eso nuestro Padre amoroso se encuentra siempre dispuesto a restaurar esa relación cuando volvemos a Él. El gozo verdadero, la verdadera bienaventuranza de la que estamos hablando aquí, es de estar en comunión con Dios de nuevo, de volver a enlazarnos con Dios. Esa es la bienaventuranza. Dichoso aquel al que Dios no culpa de iniquidad porque ha vuelto otra vez a la relación con Él. No hay dicha mayor que ser reconciliadas con Dios y saber que nuestros pecados han sido perdonados. La única manera de ser reconciliadas con Dios es recibir su misericordia y su perdón. Dice, continúa el Salmo 32 que estamos estudiando. Entonces ya dice, me sentía de la patada, pero vine, confesé y Dios perdonó toda mi maldad. Y ahora empieza con las alabanzas y con las evidencias de que la comunión con Dios ha vuelto a estar estrecha. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación, si vamos leyéndola todas juntas, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Otra vez que dice pausa reflexiva. La musiquita bonita tocando y recordándome que porque yo he sido perdonada por Dios, hay muchas cosas que no me van a pasar. Dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y que tú eres mi refugio, dice. Si bien algunas consecuencias de nuestro pecado no se borran, pero ¿qué creen? Muchas sí se borran a través de la confesión.
Y sobre todo las consecuencias últimas, que son la condenación eterna, no las sufriremos porque somos salvas de Jesucristo. Así que ese perdón que recibo porque he confesado delante de Dios me librará de muchas calamidades, mi hermana. Ahora te pregunto, hablando del gran perdón de Dios, ¿crees que Dios te ha perdonado realmente? Y si te falta todavía, pues piensa, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir si te apropiaras plenamente del perdón de Dios? Viviríamos en una perfecta paz, preocupadas de nada, pues soy perdonada por Dios. No hay nada más que yo tenga que estar cargando en mi espalda. Hoy Dios quiere que vivas en paz, como perdonada. Suelta tus culpas en Dios y sé feliz por su perdón. Esto es, recibo el perdón de Dios que me restaura, que me libera, que me restaura, pero espérense, todavía hay más. El perdón de Dios, recibo el perdón de Dios que me transforma, Es la medicina que Dios usa, su perdón, para ayudarme a ser una mejor persona, para dejar esas cosas que se llaman pecado en mi vida. Y sigue el Salmo. Ay, Davidcito, fíjense cómo se pone aquí después, ya que hizo su pausa reflexiva, donde le da gracias a Dios porque lo ha librado, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ándenle. Hermanas, ¿qué subtítulo le puse al estudio de hoy? Más chula que mula. ¿Cómo le puse? Mejor chula que mula. No seas mula, está diciendo aquí, ¿verdad? Mejor hay que ser chulas y no mulas. ¿Cómo son las mulas, hermanas? Tercas. Las mulas son tercas como mulas. No hay que ser tercas como las mulas, dice David en esta parte. Y es que tal vez está pensando en sí mismo, en su propio comportamiento como mula, porque se sabe él que en ocasiones se ha portado como mula. A ver, no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿se han comportado como mulas, hermanas? Todas tranquilas así. Estatuas de marfil, ¿verdad? ¿Cómo es una mula? Miren, una mula quiere su amo que vaya para allá y en el camino y se queda engarrotada. Engarrota sus piernas de tal manera que no hay quien le mueva. Rígidas las piernas. Y si pudiera hablar, esto sería lo que diría la mula. A mí nadie me manda. No pienso dar ni un paso. No voy a doblegarme como si yo no supiera por dónde ir. No voy a reconocer ni mi ignorancia ni mi equivocación. Me tratan como si hubiera cometido un grave error, pero yo puedo asumir las consecuencias de mis decisiones. No, Señor, no voy a doblegarme. Esa es la mula, que hoy no vino, ¿verdad? Ok. Y tal vez, les digo, David se está acordando de su propio lado mula, el lado David mula, y expresa, uy no, qué miedo, no hay que ser así, dice. Por eso, porque ¿a quién le está hablando? Te haré entender y te confesaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es como que se está pensando en lo que Dios le dice, y Dios le dice, no seas como mula. Pero vean, hay otro salmo paralelo a este, el Salmo 73, que también es uno de esos salmos penitenciales, y vean lo que dice David de sí mismo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás
en gloria. Me cae bien David, ¿verdad? ¿Cómo reconoce? Era bien bestia yo. Más nos vale, mis hermanas, que lo reconozcamos, que nos hemos portado como bestias en ocasiones, que no hemos hecho la voluntad de Dios y que hemos sido necias. No quiero mirar a nadie. David reconoce. No, pues es que me veo a mí misma, ¿verdad? Hoy, porque él se está mirando a sí mismo. David se está mirando a sí mismo. David reconoce que Dios le ha perdonado y reconoce que ni lo merecía, ¿verdad? Pero aquí en esta parte está diciendo que cuando Dios le perdona, le va a guiar, ¿sí? Por eso dice, te haré entender. O sea, reconoce que cuando Dios le perdona, le da un paquete completo. No solo lo perdona y lo sana, sino que también enseña por dónde ir. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué tranquilidad. Ya sé por dónde no ir. Y ahora por dónde sí, Señor. ¿Cómo le hago? Él te lleva, Él te lleva. Cuando tenemos una comunión abierta porque nos hemos reconciliado con Dios, Él nos guía con su palabra, con el Espíritu, y somos sensibles a su conducción. Dios se compromete, dice ahí, te haré entender. Se compromete a guiarnos con amor, no con juicio. Así que el perdón es un paquete completo que nos da la confianza de que ya que aborrecemos aquello en lo que nos equivocamos, Dios nos enseñará cómo andar el camino correcto. Nos da la sabiduría para no repetir los mismos errores, sino aprender de ellos y crecer. Eso también es del librito, ¿verdad? Que debemos aprender de nuestros errores, porque si no estamos condenadas a volverlos a cometer. Hay que reflexionar. La reflexión sobre nuestros errores es clave para nuestra transformación. Reconocer lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, cuándo lo hice. Todo eso nos ayuda a reconocer nuestros patrones nocivos y nos ayuda a romper ciclos de fracaso y de relaciones tóxicas. ¿Por qué volvemos a pelearnos por lo mismo otra vez? Pues porque no analicé, no aprendí. El perdón de Dios no borra el pasado, pero sí redirige el futuro. Así que nos puede ayudar a tener un mejor futuro. Si Dios nos guía, no seamos como las mulas y aprendamos de nuestros errores. No volvamos a tropezar de nuevo con la misma piedra una y otra vez. Y yo le escribí aquí una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? No volvamos a caer ahí mismo, aprendamos de nuestros errores. Después del perdón viene el aprendizaje. Después de ser levantadas por Dios, es necesario hacer esta reflexión. ¿Qué me enseñó esta caída? ¿Qué patrones me llevaron a actuar así? ¿Qué me está diciendo Dios que haga ahora? Sí saben lo que es un patrón, ¿verdad? La figura que se usa para cortar una figura que salga igualita. Así tenemos aquí patrones en nuestra cabeza, igualita la conducta de ayer, igualita la de mañana, igualita. Cuando confesamos, también debemos pedir a Dios que nos ayude a recibir la sabiduría para establecer nuevos límites, nuevos valores, nuevos códigos. Determinar, decir no cuando sea necesario y reconocer su voz por encima de cualquier voz interna o externa que nos desvíe de su voluntad. ¿A qué le suena voces internas? A esquizofrenia, ¿verdad? ¿A que alguien más me está hablando? Pues sí, a veces yo misma tengo mi lado mula adentro que me habla y me dice que vaya por acá. Y entonces tengo que verme así medio como David, ¿no? Que se hablaba a sí misma. Mi misma, lado mula, aquíétate. Te me calmas. Miren lo que John Piper escribió. Él escribió un sermón acerca de este salmo que le tituló ¿Cómo no ser una mula? ¿Cómo no ser una mula? Y en su conclusión de su sermón él escribe esto. Si notas que tu corazón se llena de alegría por cualquier otra cosa más que por el perdón de Dios, arrepiéntete. El grado de dulce gratitud que sentimos por ser perdonados es directamente proporcional al grado de pavor que nos infunde la alternativa.
¿Cuál es la alternativa? Pues el infierno, ¿verdad? Así que si te da miedo el infierno, así debería de darte gozo, saber que no irás ahí, que eres perdonada, qué gozo. El horror del pecado y el temor al infierno son el único telón de fondo que permitirá que el perdón brille como la bendición infinita que realmente es. Y no solo, pues, una cristiana ya no tiene que temer al infierno, por supuesto, ¿verdad? Pero hay infiernos que nos creamos aquí en esta vida, mis hermanas, por causa de nuestro pecado, ¿no es cierto? Nos metemos en pequeños infiernitos por malas decisiones, por malas actitudes, por malos patrones, por malas reacciones, por malas palabras. Nos metemos en infiernitos. Y el Señor quiere que le tengamos miedo a esos infiernitos y que digamos con sabiduría, ya sé que esta actitud me lleva hacia allá, mejor la cambio, mejor aprendo, porque he aprendido que no es por ahí. Cuando confesé mi pecado, reconocí que eso estaba muy mal. Entonces, eso que reconocí que está mal, ya no lo quiero hacer. Fuimos perdonadas, sanadas, y ahora podemos vivir en plenitud. Dios no quiere que vivamos en condenación. El pecado no tiene la última palabra en nosotros, sino Cristo la tiene. Confesemos y vivamos en comunión con nuestro Dios. Si Jesús se sentara frente a ti en este momento y te mirara a los ojos, ¿qué crees que te diría acerca de vamos a decirla, aquí la redacté, acerca de tu pasado y de tu futuro, pero déjenme la pongo más directa. ¿Qué te diría Jesús acerca de tu pecado? Me diría, confiésalo, y me diría, te perdono. Y me diría, no peques más. ¿Se acuerdan cómo le decía a las personas a las que sanaba? Les decía, vete y no peques más. Y no peques más no era una sentencia, una orden. Más bien a mí me suena como una seguridad que tenía Jesús de que como la persona había sido perdonada, entonces podía no pecar más. Porque el perdón es la medicina que nos da la fuerza para no volver a cometer algo. Porque para haber sido perdonado tuve que confesar. Y si confesé, es que rechacé totalmente eso. Lo odié, me reconocí que es muy malo eso que hice. Y eso también me da la fuerza para no volverlo a cometer. El Salmo 32 termina con gozo. Cierra. Después de haber dicho de la mula, no sean como mulas, aprendan. Y entonces dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué tú dices? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que nos acaba de decir? Pues lo tiene todo, ¿verdad? Porque cierra como empezó con una palabra de gozo, bienaventurados. Y entonces alégrense en Jehová, justos. ¿Quiénes son justos, hermanos? Hermanas. Nosotras, ¿cuáles? Las perdonadas. Somos las justas, porque justos, así como que justos, no somos, pero Él nos pone ese sello, porque nos ha perdonado, somos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Por eso venimos a la iglesia, con la frente en alto, y cantamos al Señor, aleluya, porque, vamos a decir, tenemos conciencia limpia, porque hemos confesado delante del Señor. Y si algo traemos cargando por ahí, pues usemos ese camino de regreso. Esto nos dice el precioso Salmo 32, 1 al 11. Y termino aquí. Hoy Dios quiere que camines como perdonada. Déjate guiar por Dios y sé feliz por su perdón. Y tengo mi acróstico de esta semana, que es mansa. Mujer de mansedumbre, soy mansa. ¿Cómo soy mansa? Porque soy madura, confesando mis pecados ante Dios. Madura. Pues me costó un trabajo, hermanas, encontrar la palabra. No crean que hacer un acróstico está tan fácil. No, muchachas, no. Pero me gustó la palabra madura, porque quiere decir que he crecido. Madura, confesando mis pecados ante Dios. Los acepto, no como una niña que no acepta que hizo mal, ¿verdad? Los reconozco. Anclada en su gracia y misericordia. Nutrida por la paz de su perdón, la paz, que es todo lo contrario a ese estado que David traía ahí de locura, ¿no?
nutrida por la paz de su perdón, sujeta a su voluntad y perfecta guía. Aquí es donde va lo de la mula, ¿ok? Sujeta a su voluntad y perfecta guía. Y el último versículo, alegre por su invaluable salvación, mansa. Vean que esta palabra mansa tenía todo que ver con este salmo, ¿verdad? Porque ser mansa es ser capaz de ir y confesar y ser capaz también de dejarme guiar por el Señor para vivir como Él quiere. Y esto me hace una mujer súper feliz, bienaventurada. Ahora vamos a mi tiempo especial, al abrigo del Altísimo. Ahí les sugiero una oración, vamos a leerla todas juntas, que dice: Señor, gracias por tu perdón que limpia mis errores. Hoy decido soltar la culpa, abrir mi corazón y permitir que tu sabiduría me guíe. Hazme libre para vivir como hija amada, perdonada y restaurada. Amén. ¿Les gustó la oración, mis hermanitas? Bueno, recuerden que esta parte, que se llama Mi tiempo especial al abrigo del Altísimo, es su tarea. ¿Para qué? Para que avancemos en esto de nuestra vida devocional. No tienes devocionales, no sabes qué leer, qué estudiar. Aquí tienes ya para toda la semana. Hay preguntas para que reflexiones. Vuelve a leer el Salmo 32 varias veces y respóndete estas preguntas. Están bien chonchas, ¿eh? Las puse muy gordas cada una, porque les puse varias preguntas a cada pregunta. Ahí va la primera. ¿En qué áreas de tu vida debes ser más humilde y reconocer tus errores? No las vamos a revisar. Y mis hermanas de internet que tienen que mandar sus tareas, nomás manden la respuesta sencillita de una pregunta, no manden todo, no se preocupen, porque esto es algo muy personal, ¿verdad? ¿Estás repitiendo algún patrón emocional o relacional que Dios te está pidiendo que abandones? ¿Cuál? ¿Qué puede ser un patrón emocional o relacional? Pues que actúas como una histérica para todo. O que para todo te sientes, o te pones deprimida, o te enojas. Ok, ¿estás repitiendo algún patrón emocional o relacional que Dios te está pidiendo que abandones? ¿Cuál? Ándale, bien directas. La que sigue. ¿Qué emociones o cargas te han estado desgastando física, emocional y espiritualmente? ¿Qué culpa llevas cargando? ¿De qué necesitas ser liberada? ¿Hay algo específico que aún no has entregado al Señor? La siguiente. ¿Qué lección importante has aprendido de un error pasado que hoy puedes agradecer? Y entonces vas a escribir: de mi pasado aprendo ¿qué? O de tal cosa que hice, puede ser muy específica, de tal cosa que hice, aprendo ¿qué? Ok. Y nos vamos a aprender de memoria Salmo 32, versículo 1 y versículo 8. A ver, déjenme, vamos aquí, ahí voy a buscar el 1 porque no los tengo aquí. El 1, espérense, es que era el 1 y 2, no, ok. Pero lo que yo les puse no dice 1 y 2, ¿verdad? No, pues agréguenle el 2, ni modo, más tarea. Los chocolates son caros. 1 y 2. A ver, dice: bienaventurada, léalo, bienaventurada aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso. Y luego nos vamos hasta el 8. ¿Cuál es el 8? El de la mula lo escogí. Ok, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Les gusta para vitaminas este versículo? Está bien bonito, ¿verdad? El 8. Había elegido otro, pero eso ya sería, si quieren ser muy aplicadas. El 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero eso ya es extra, ¿ok? Bueno, y además, ¿qué más hago en la semana para ahondar en mi vida espiritual? Hermanas lindas, el Salmo 51, ¿verdad? Es el salmo que más reconocemos como salmo de confesión. David cometió un pecadote y va delante de Dios y lo confiesa.
Pero dice varias cosas este salmo, así que lo vas a leer y vas a escribir con tus propias palabras cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestro propio pecado. ¿Sale? ¿Es mucha tarea, muchachas? No, para nada. Y la verdad es que necesitamos esa meditación personal y otra que te recomiendo, que te disciplines en tu oración de cada día y no dejes de incluir esta parte que es la confesión. Es una magnífica práctica para mantener nuestra conciencia vigente en cuanto a lo que estamos haciendo mal, para que no seamos como ignorantes de lo que estamos haciendo, sino que estemos al día en lo que no debemos hacer. ¿Sale, mis hermanas hermosas? Pues vamos a dar gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Oremos. Gracias, mi Señor, porque nos dejas estudiar esta preciosa palabra, este salmo, y vernos reflejadas ahí como en un espejo, Señor, clarito, como pues somos pecadoras, pero también ver este método hermoso creado por ti para volver a ti, Señor, que es la confesión. Ayúdanos a cada una a trabajar en esto, en nuestros corazones, en nuestra práctica diaria, y que podamos ir creciendo espiritualmente, siendo transformadas, Señor. Que podamos abandonar todas esas conductas que no nos hacen bien, que nos autodestruyen, que arruinan cosas de nuestra vida, Señor. Danos esa sabiduría para dejarnos guiar dócilmente como mujer mansas. Señor, gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Chicas mansas, que Dios las bendiga.